un estudio que hemos venido haciendo, que yo creo que hoy sí cerramos, que hoy sí terminamos. Y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 8, verso 5. Vamos a leer todos. 1, 2, 3. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. Pero hemos venido compartiendo sobre una palabra que hemos llamado un hombre de fe. Digan: un hombre de fe. Y hablamos de ese centurión, de ese hombre que tenía bajo su autoridad, un soldado romano que tenía bajo su autoridad 100 soldados. Y el trabajo que él tenía era un trabajo de autoridad, de honra en la ciudad, allí en Capernaum. Y él va delante de Jesús a pedirle que haga un milagro en la vida de uno de sus siervos. Y a mí me llamó la atención que él no fue a pedir por él, no fue a pedir por su familia, fue a pedir por uno de sus siervos. Entonces digan conmigo: intercesión. ¿Cómo? Intercesión. Así que en esta semana que comienza, que está comenzando hoy, vamos a tener algo especial. Y es que el día martes a las 5:30 de la mañana vamos a comenzar nuestra intercesión. Amén. Una vez al mes, el primer martes de cada mes, vamos a tener a las 5:30 de la mañana un tiempo de alabanza, adoración y clamor al Señor. A las 5:30. Solamente es una hora, mi amada iglesia. Una hora, de 5:30 a 6:30. Así que véngase rápido, está aquí y sale a su trabajo desde este lugar. Amén. 5:30 a 6:30. Y vamos a clamar por Colombia, por nuestra familia, por las necesidades que hay en nuestros hogares, por todas las necesidades que hay en las familias de la iglesia, por el trabajo, por la salud. Vamos a orar porque Dios haga esos milagros que nosotros anhelamos y necesitamos en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por Israel, vamos a pedir a Dios que su reino se establezca en medio de nosotros. Amén. ¿Cuándo es la cita? ¿Martes? ¿A qué horas? A las 5:30. ¿Cuál martes? Este próximo martes, o sea, pasado mañana. La cita es a las 5:30 aquí en la iglesia. Amén. Y dice la Biblia que entonces se fue a clamar y a orar por su criado que estaba paralítico, postrado y gravemente atormentado por demonios. Y lo que dice la Biblia allí obviamente es que el Señor le dijo, él fue y le dijo: Señor, por favor, haz ese milagro. Y el Señor Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y él le dijo: no, Señor, no hay necesidad de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, digan la palabra, y mi criado sanará. O sea, si queremos un milagro en nuestra vida, tenemos que aprender a decir la palabra. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: ¿tú ya sabes la palabra? ¿Cuál es la palabra? Solamente di la palabra.
¿Cuál es la palabra? Pues la palabra es esta, miren. Y si nosotros queremos ver los milagros de Dios, tenemos que aprender a decir la palabra, aprender la palabra, confesar la palabra, que de nuestros labios salga la palabra de Dios, que es la que tiene poder para partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Si tú aprendes la palabra y dices la palabra tiene poder para hacer el milagro que tú quieres y que anhelas en tu vida. Así que dile a la persona que tienes al lado, si todavía no te sabes la palabra, a aprender, dile. Si todavía no te sabes la palabra, a aprender. Entra a la escuela bíblica, ve a la barca, ve al encuentro, ve a la universidad, inscríbete a estudiar la palabra de Dios, porque no podemos ser cristianos que no sabemos la palabra de Dios. El cristiano tiene que haber leído el manual y tiene que saber manejar el manual. Amén. Y el manual nuestro se llama la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Y sobre todo en este tiempo, ¿no se han dado cuenta que es un privilegio tener la Biblia en nuestras manos? Hace unos años atrás, tener una Biblia en la casa, eso era una cosota, una gran cosa, era costosísimo poder tener una versión de la Biblia, y eran selectas familias las que lograban tener una Biblia en su mano. Pero ahora nosotros tenemos en la casa varias versiones de la Biblia: la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, la Jerusalén, la PDT. Nosotros tenemos Biblia. Pero si eso fuera poco, abrimos el celular y en el celular encontramos como 20 versiones más. Si la queremos en hebreo, la tenemos. Si la queremos en griego, si la queremos en español, en inglés, en lo que queramos, está la Biblia. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, no tienes excusa para no estudiar la palabra de Dios. No tienes excusa. O sea, tenemos que todos estudiar la palabra. Acuérdese que la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de Jehová tu Dios, yo me olvidaré también de tus hijos, dice la palabra de Dios. O sea, Dios mismo promete que si nosotros nos olvidamos de su palabra, Él también se va a olvidar de nuestros hijos. O sea, no solamente esperemos lo bueno de parte de Dios, también entendamos que cuando Él dice algo malo o que nos va a doler, entonces también se convierte en realidad si no obedecemos. Amén. Y luego le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y entonces le dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y le digo a mis soldados, ven y viene, ve y va, haz esto y lo hace. Y entonces el Señor Jesucristo, al ver la fe, le dice, al oírlo Jesús se maravilló. Digan, wow. Eso. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, en toda Israel, he hallado tanta fe. O sea, tenía más fe un soldado romano en la época de Jesús que un israelita. Y miren la frase que el Señor dice, que es la que comienza en el día de hoy. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero leer ese versículo 12 en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, para que entendamos de una vez la explicación y no tener que yo ponerme a hacer muchas explicaciones sobre esto. Mire lo que dice ese verso en NTV. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar
de dientes. O sea, el Señor preparó el reino para su pueblo, Israel. Pero dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, uno puede pensar, bueno, qué israelitas tan bobos. ¿Por qué no estaban pendientes de las escrituras? ¿Por qué si Jesús viene y aparece como dice la Biblia a través de una familia israelita que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados? Nació de una virgen, nació en Belén de Judea. O sea, si es el mismo que estaba profetizado, ¿por qué no lo recibieron? Bueno, porque ellos tenían un velo puesto, un velo. Y nosotros, los que no somos israelitas de nacimiento, tenemos que darle gracias a Dios por ese velo. Porque Él vino a los suyos para salvar a su pueblo. Pero como los suyos no le recibieron, entonces el Señor abrió la puerta para que nosotros estemos entrando en el reino de los cielos. Así que démosle gracias a Dios por ese día, a pesar de lo duro y lo tremendo que ha sido para los israelitas haberle cerrado la puerta al Señor Jesús, haberlo llevado a la cruz del Calvario. La Biblia dice que no fueron ellos, sino fue nuestro pecado el que crucificó a Jesús. Así que dejemos de señalar a los israelitas por la muerte de Jesús, porque realmente fue tu pecado y mi pecado el que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. O sea que hubieran sido los israelitas o no, por nuestros pecados, de todas maneras Jesús hubiera tenido que ir a la cruz del Calvario. Pero el hecho de que le hayan cerrado la puerta a Jesús, eso trajo unas consecuencias sobre el pueblo de Israel. Y esas consecuencias las hemos visto a lo largo de estos 2000 años. No hay un pueblo que haya sido tan perseguido en el mundo como el pueblo de Israel. Perseguido. Estuvimos leyendo en esta semana en la universidad y yo les leía también aquí en Caballeros el miércoles pasado acerca de la nación de Israel y cómo llega a convertirse esta nación en una de las naciones hoy más poderosas sobre la tierra. Solamente tiene 70 años, va a cumplir en este año, 70 años de haber sido entregada nuevamente la tierra a Israel y haber sido instituido el Estado de Israel por las Naciones Unidas. Solamente entraron 800 y pico de israelitas en ese año, hace 70 años, y en las pocas horas de haber entrado a Israel, ya todos los ejércitos de alrededor estaban enfilando las baterías para ir a destruirlos. Y Dios les reveló y les mostró, y en 6 días solamente Israel, con lo poco que tenía, porque apenas estaba entrando, ni siquiera tenía expertos en nada, apenas eran pilotos novatos, porque estamos hablando de horas de haber entrado al territorio. Y se montan en esos aviones y van alrededor y destruyen todos los aeropuertos de todos los vecinos de alrededor. De tal manera que acabó con la fuerza aérea de los enemigos. Y gloria a Dios, en 6 días, porque no podían, en el último día, que era el día Shabbat, no podían salir a volar. Porque ellos ese día no trabajan. Ese día no salen a trabajar de acuerdo con la palabra de Dios. Así que tenían que acabar de domingo a viernes, tenían que acabar. Y en ese tiempo alcanzaron a ganar la batalla contra 7 naciones de alrededor que querían destruir a Israel. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de la persecución, porque a pesar de todo el sufrimiento, Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios y el pueblo de donde nació Jesús de Nazaret y el pueblo de donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José,
Salomón, David y todos los hijos de Dios. Es el pueblo donde estaba la Virgen María, donde estaba San José, donde estaban los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos los seguidores de Jesús y los que primero pusieron la vida por él, se llaman el pueblo de Israel. Amén. Sin embargo, el Señor está diciendo que hay una sorpresa por el rechazo que hubo. Y muchos de los israelitas, según lo que dice allí la palabra, no están incluidos. De hecho, antes de Jesús ya había muchos que no estaban incluidos. Porque la Biblia dice que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Ahora, muchos israelitas, cuando murieron antes de Jesús, estaban esperando al Mesías, estaban añorando la llegada del Mesías, estaban estudiando la palabra para la llegada del Mesías. Y dice la Biblia que cuando morían iban a una parte que se llama el seno de Abraham, que es el Seol, el lugar de los muertos. Era como un gran círculo, y en la parte de arriba del Seol estaba todos los que morían esperando al Mesías, y en la parte de abajo estaban todos los que morían sin esperar al Mesías, que no creían en el Mesías, ni creían en la palabra. Y había muchos israelitas ahí también, porque solamente en Cristo hay salvación, sea que lo estuvieran esperando antes, o nosotros que creamos que vino Jesús el Salvador. Amén. Entonces, todos los que murieron antes de Cristo sin creer en Cristo no son salvos. Pero todos los que murieron antes de Cristo, esperando a Cristo, son salvos. Porque solamente en Cristo hay salvación. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió, Él descendió a los infiernos y cogió a todos los que habían muerto esperándolo a Él, y se los llevó al cielo. Y Él entró primero, y luego entraron todos los demás. Y ahora en el cielo están Abraham, Isaac, Jacob. Jesús el primero en entrar al cielo después de resucitar. Y todos los demás que un día creyeron en Jesús antes de que viniera Jesús. Es exactamente lo mismo que pasa ahora. Exactamente lo mismo. Porque después de que Cristo vino, también hay personas que creen en Él y los que no creen en Él. Pero la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo hombre. Así que después de que Cristo vino, también mucha gente ha muerto sin creer en Él. Y la Biblia dice que esas personas no son salvos, sino que van al infierno. Y todos los que han muerto después de Cristo y han creído en Cristo, su alma está en el cielo y su cuerpo está en la tierra. Pero luego, cuando Cristo venga, que es el evento que estamos esperando, dice la Biblia que vendrá en las nubes con todas esas almas de los salvos, todas las almas de los que murieron esperando a Cristo. Y todos los muertos en Cristo, o sea, que creyeron en Cristo, resucitarán primero y serán llevados y se fundirán, se juntarán cada cuerpo con su alma allí en las nubes. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso es cosa de instantes. O sea, lo siguiente que estamos esperando es que los muertos en Cristo resuciten. Todos los que murieron creyendo en Cristo van a resucitar y sus cuerpos van a encontrarse con Jesús en las nubes y con sus almas. Amén. Con su espíritu ahí en las nubes. Y nosotros, los que quedamos vivos, que creemos en Cristo, seremos arrebatados de aquí. Y nosotros, escúcheme bien esto, nuestro cuerpo será transformado como fue transformado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En un cuerpo glorioso, que ya no se enferma, que ya no tiene pecado, que ya no tiene suciedad. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Y nos vamos a ir a las bodas.
al cielo, a las bodas del Cordero. Y volveremos a los 7 años después de las bodas para reinar sobre toda la tierra y gobernar, porque Cristo va a demostrar que sí se puede vivir en esta tierra feliz. Durante 1000 años va a gobernar el Señor Jesucristo sobre la tierra. En Jerusalén va a quedar su oficina. Amén. Y todos nosotros una vez al año vamos a ir a adorarle a Él, a Jerusalén. Ahora, los que nos vamos con Cristo. Porque los que no se van con Cristo, entonces les tocará tiempo de tribulación. Esos 7 años van a ser 7 años de tribulación y gran tribulación, como no ha habido antes sobre la tierra. Así que yo les invito a que estemos agarraditos de la mano del Señor, porque el día del Señor está muy pronto para llegar. Amén. Esos 2 hombres que hablaba el profeta, el apóstol Benny Hinn, son Oral Roberts, que fue usado en la parte de milagros, de sanidades y en la enseñanza fuerte sobre sanidades y milagros, fundador de universidades y de estudios bíblicos muy profundos. Hoy en Estados Unidos hay una universidad que se llama la Universidad de Oral Roberts, muy importante en los Estados Unidos. Y él murió hace como 9 años. Y el otro estaba vivo ese día, todavía Oral Roberts. Eso fue aquí en el Coliseo El Campín, en la Misión Carismática Internacional, que era nuestra iglesia, aquí en el Coliseo El Campín. Y el otro hombre se llama Billy Graham, que murió hace 8 días, en plena convención de unidad de pastores aquí en Colombia, que se realizó, que nosotros la anunciamos, que hubo hace 8 días en la Misión Carismática en G12, y que todos los pastores de las iglesias grandes y chiquitas de Colombia estuvimos allí en la convención. Mientras estaba realizando la convención de la unidad cristiana en Colombia, murió en ese instante el evangelista más grande que ha habido en los últimos siglos, que se llama Billy Graham. Fue llamado o considerado uno de los hombres del siglo en los Estados Unidos. Creo que fueron 10 hombres que se nominaron o que se pusieron como hombres del siglo, porque no se le podía dejar a uno solo en los Estados Unidos. Y uno de esos 10 hombres se llama Billy Graham, el consejero número 1 de todos los presidentes de Estados Unidos. Varios presidentes a lo largo de su vida él aconsejó como pastor, como siervo de Dios. Y la profecía dice que cuando mueran los 2, estemos listos, porque entonces vendrá el gran movimiento mundial a nivel cristiano. Y eso es lo que está hablando, y lo que él explicaba es que va a viene un tiempo en donde va a haber un evangelismo y un avivamiento en la iglesia como no ha habido antes en todos los tiempos, que se van a convertir personas más de las que se han convertido desde el día de Pentecostés hasta hoy. O sea que va a ser un tiempo de evangelismo como nunca ha habido antes. Y entonces, cuando termine ese avivamiento, vendrá el fin. O sea, son días cortos de avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? Es donde la gente se convierte, se arrepiente de sus pecados y decide seguir a Cristo. Por cantidades, por miles y miles, por millones de personas. Hoy en día, sobre la tierra somos aproximadamente 7,000 millones de personas. Y de esos 7,000 millones de personas, el 1.3, escúchame bien, 1.300 millones de personas confesamos ser cristianos sobre la tierra. 1.300 millones. O sea que estamos hablando de más o menos 5.700 millones de personas nunca han oído hablar de Jesucristo.
Y cuando se habla en la profecía que va a haber se va a convertir mucha gente, es porque toda esa gente va a recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se le va a predicar el evangelio a toda esa gente a nivel mundial. Y nosotros como iglesia tenemos una cuota que yo quiero que lo entendamos hoy, amada iglesia. Nosotros tenemos una cuota. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros, iglesia? A predicar la palabra, a ganar las almas. ¿De qué manera? A través de los encuentros. O sea, Dios nos mandó a hacer encuentros. Lo que aquí en Ecofamiliar sabemos es hacer encuentros, salvar almas. Este fin de semana hay 42 mujeres en encuentro. Gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor. Y están recibiendo a Jesús de Nazaret ahí en ese lugar, en Sopol, de rodillas. 13 jóvenes en Medellín están recibiendo a Jesús en su corazón en este fin de semana. Gloria a Dios. Nosotros lo que sabemos hacer, lo que el Señor nos mandó a hacer, nuestra cuota como iglesia se llaman los encuentros. Las almas que salvamos a través de los encuentros. Ayer comencé la preparación con un equipo de caballeros de un encuentro que vamos a hacer en mayo, si es que el Señor Jesucristo no ha venido antes. Vamos a hacer en mayo un encuentro de caballeros. Y yo les decía, nuestra cuota es hacer encuentros. Y si Cristo está próximo a llegar, yo quiero que cuando llegue me encuentre con las botas puestas, ganando las almas para Él, amén. Y quiero que cada miembro de esta iglesia, cada persona que tiene un llamado de parte del Señor, haga la tarea de tal manera que sepa que es los últimos oportunidades que tenemos para salvar las almas antes de que Cristo regrese, amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, tú tienes que dar tu cuota, dile, tú tienes que hacer tu tarea, tú tienes que poner tu grano de arena en esta tarea a la que Dios nos ha llamado. No podemos nosotros ver a los demás trabajar pretendiendo comer de la misma torta que Dios tiene para sus hijos. Cuando yo era pequeñito, me aprendí una anécdota que se leía en la cartilla de Charlie. Se reúnen todos los animales y deciden hacer una comida. ¿Sí se acuerdan de esa anécdota? Y entonces dicen, yo voy y traigo el maíz, yo voy y traigo no sé qué, yo voy y traigo tal. Y entonces el marrano, que no quería hacer nada, no quería hacer nada, y todos trayendo la comida. Y entonces el marrano dice, yo voy a comer. Y todos les dijeron, si no trabajaste, no comes. Porque a veces nosotros queremos vivir a costillas de los demás. Pero yo te quiero decir una cosa, tú tienes una responsabilidad con Dios. Tú tienes una responsabilidad con Dios. Y lo que hagan los demás no te va a excusar a ti de tu responsabilidad con Dios. Así que no te escondas detrás de nadie, no te escondas con que tú no estás en una barca, no te escondas con que tú aquí en la iglesia estamos salvando y haciendo encuentros y vives orgulloso diciendo nuestra iglesia se hacen encuentros. No, tú tienes que decir es, en nuestra iglesia hacemos encuentros. Porque esta tarea no es para unos en la iglesia, es para toda la iglesia. Todos los miembros de la iglesia tenemos que ser ganadores de almas. La Biblia dice, ahí en el versículo anterior que estábamos leyendo cuando el Señor habla, dice, porque vendrán, os digo que vendrán, muchos, digan muchos. No, yo no puedo decir muchos y ustedes decir muchos. Os digo que vendrán muchos. No. Y os digo que vendrán muchos. Amén. ¿Saben quién es el que dice que vendrán muchos? El Señor Jesús. Del oriente. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y extendemos la mano sobre el oriente allá? Y vamos a llamar a esos muchos del oriente, amén. Mire que todavía faltan muchas sillas para esos que van a venir, amén. Y si tenemos que abrir 10 reuniones más, las vamos a abrir
en este lugar, pero vamos a abrir el espacio. Extiende tu mano y comienza a ver por fe, en visiones, en sueños. Comienza a ver las almas del oriente. Todos los que están al oriente, en el nombre de Jesús, diga conmigo, en el nombre de Jesús, llamamos a todas las personas que están en el oriente y que no conocen a Jesús. Los llamamos para que vengan. Salen de los lugares donde están, salen del pecado, salen de la comodidad, salen del mundo y vienen a Cristo en el nombre de Jesús. Diga, vienen a Cristo en el nombre de Jesús. Diga, declaramos y profetizamos que del oriente vendrán muchos a recibir a Cristo en este lugar. Declaramos que esta casa es una casa preparada con líderes para recibir a muchas almas que vendrán a través de los encuentros, de las reuniones, de las barcas, a conocer a Cristo, a través de reuniones de caballeros, de damas, de jóvenes, de niños. Vienen del oriente en el nombre de Jesús a recibir a Cristo. Ahora van a ver sus familias que viven en el oriente, allí mismo. Los que viven hacia el oriente de Bogotá, de Colombia y del mundo. Y van a decir, vienen a Cristo. Diga, mi familia que no conoce a Cristo, viene a Cristo. Viene a Cristo en el nombre de Jesús. Enviamos palabra de Dios. Vienen muchos del oriente a Cristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice la Biblia, vendrán muchos del oriente y del occidente. Entonces, ahora miremos hacia el occidente acá. El occidente, todos los barrios de Bogotá, casi todos quedan hacia el occidente. Hacia el occidente queda Soacha, hacia el occidente queda Kennedy, hacia el occidente queda Fontibón, hacia el occidente quedan todos los barrios de Ciudad Salitre, hacia el occidente quedan todos los barrios de La Estrada, de San Fernando, de Engativá. Hacia el occidente queda Suba, hacia el occidente queda miles y millones de personas que aún no conocen de Cristo. Y ahora mismo, Padre, con la autoridad que tú nos has dado, llamamos a todas las personas que no conocen a Cristo, del occidente de Bogotá, de Colombia y del mundo, que vienen a Cristo, vienen a adorar a Cristo, vienen a recibir a Cristo en este lugar, a través de los encuentros, de las barcas, de las reuniones de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños. En el nombre de Jesús vienen los matrimonios a Cristo, vienen, salen de sus casas, de sus apartamentos, de su comodidad, de su pecado, de su fornicación, del adulterio. Vienen de su pecado y se arrodillan en este lugar a recibir a Cristo. Hoy lo confesamos, lo declaramos y enviamos palabra de autoridad y declaramos que miles y miles de almas van a llegar a este lugar del occidente ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que hay un equipo de hombres y mujeres preparados en esta casa, listos para edificar, para formar, para consolar, para levantar cada familia que va a llegar a esta iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos una iglesia preparada, una iglesia lista para el avivamiento que viene antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que Ecofamiliar es una iglesia que extiende sus estacas, que crece, que se multiplica y que predica la palabra con poder y con autoridad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Ahora dile al que tienes al lado, dile, yo voy a ver con estos ojos el avivamiento en este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Ya vamos a acabar. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac
y Jacob. Yo quiero conocer a Abraham. ¿Cuántos quieren conocer a Abraham? Bueno, a Isaac también y a Jacob también. Y a José. Bueno, yo sobre todo quiero conocer más a Jesús de Nazaret. Quiero ver al Padre. Quiero sentir cada día más el gozo, la presencia y ver al Espíritu Santo de Dios con mis ojos. Quiero estar por la eternidad en la presencia de Dios. Pero no quiero irme solo. Yo me quiero ir con toda mi familia, con todos mis hermanos, con todos mis sobrinos, con todos mis cuñados, con todos mis tíos, con todos mis primos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero que nos llevemos a toda la juventud de Colombia para el cielo, amén. Quiero que nos llevemos a los matrimonios de Colombia para el cielo. Quiero que nos llevemos los hombres y las mujeres que hoy están en la calle para el cielo con Cristo. Quiero que los llevemos a un encuentro. Quiero que hagamos la tarea que Jesús nos mandó a hacer, porque estamos en un tiempo muy importante, en el cierre de la historia de la tierra, de la iglesia en la tierra. Se va a acabar el tiempo, amado, y Dios quiere que tú hagas una tarea muy importante en este tiempo final. Hazla bien hecha, que nadie te tenga que vigilar, y que nadie te tenga que andar empujando. Levántate y di: voy a abrir mi barca, voy a hacer mi encuentro, voy a ganar mi familia, voy a ganar mis amigos, voy a llevarme mi colegio para Cristo, me lo voy a llevar para el cielo en el nombre de Jesús de Nazaret. No dejes a nadie en el camino, porque todos tienen que subirse a este tren que va para el cielo, amén. Ya vino Jesús, nos habló, nos enseñó y nos dijo que volvería. Y si Jesús dijo que volvería, yo le creo. ¿Tú le crees o no? Amén. Entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar bien preparados. Yo le pido que estos 55 años de mi vida me permitan ver la gloria de Dios en esta casa. Amén. También comienza el mes entrante un nuevo año de la iglesia. Cumplimos en el mes de abril 18 años de haber iniciado Ecofamiliar. Gloria a Dios. Adquirimos la mayoría de edad. Eso lo que quiere decir es que estamos listos para salir a la calle. Eso es lo que uno espera cuando cumple 18 años, ¿no? Hasta los 17 lo tienen a uno ahí agarradito, como diciendo: ¡ey! Usted no se sale, usted no se manda solo. Usted es menor de edad. Pero a los 18, cuando uno ya tiene cédula, uno dice: ay, papito, ya no soy un niño. Yo ya soy mayor de edad y ya puedo entrar donde quiera y ya puedo votar y ya puedo hasta escoger el pecado si quiero. Ya soy mayor de edad. La iglesia en el mes entrante cumple la mayoría de edad y estamos listos para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a poder ir donde sea a ganar las almas para Cristo y nada ni nadie nos va a poder detener, amén. Nada ni nadie nos va a detener en el nombre de Jesús. Porque si Cristo está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Dice la palabra de Dios, amén. Y dice la Biblia: entonces, verso 13, Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Entonces, ¿qué es lo que tú crees? Eso está definiendo lo que va a pasar en tu vida. ¿Qué es lo que tú crees? Ahora, de hoy en adelante tú no vas a vivir por lo que tú sabes o por lo que tú piensas, sino por lo que tú crees. ¿Tú qué crees? ¿Que es posible para Dios? ¿Tú crees que hay algo que pueda interponerse entre lo que Dios nos ha mandado a hacer en el mundo? ¿Tú crees que el enemigo nos va a frenar? ¿Tú crees que es posible hacer la tarea que Dios nos ha encargado? ¿Sí crees eso o no? ¿Tú crees que tu hogar se puede rescatar? ¿Tú crees que tus hijos se pueden rescatar? ¿Tú crees que la sangre de Cristo tiene poder para arrancar del corazón la maldad del hombre, de la mujer, de los jóvenes, del pecado? ¿Sí crees o no? Bueno, como creas, te sea hecho, dice el Señor hoy. Como creíste, sea hecho. Si tú no crees, entonces que no te sea hecho. Eso es lo que dice el Señor. Ah, no, yo no puedo creer.
Por eso es que cuando uno ve un milagro, uno tiene que, no tiene que decir lo que siempre dice: increíble. No diga eso. No es increíble, es creíble. Porque es una forma que uno usa para negar el milagro. Ve uno que su esposo está yendo que su esposa está yendo al encuentro, que el esposo está yendo al encuentro, que el hijo se arrepintió y vino y le pidió perdón a los papás y se le arrodilló y les dijo: voy a volver a casa. Y entonces los papás dicen: ¡ay, increíble! Y el Señor dice: pues como creíste, se ha hecho. Y pum, el chino vuelve al mundo otra vez. Porque por las palabras nosotros estamos determinando nuestro futuro. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Deja de andar diciendo increíble. Si quieres, di asombroso, espectacular, pero no vuelvas a decir increíble, porque increíble no es una palabra de un cristiano. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Y vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Y dice: y como creíste, te sea hecho. Y miren lo que dice la Biblia, cómo cierra este pasaje. Dice: y, amados, póngale atención al final. Y su criado fue sanado en la siguiente semana. Los que no dijeron no es porque andaban por allá espalomados. Póngale cuidado. Y su criado fue sanado en la siguiente semana. Todavía hay otros despalomados, ¿no? Y su criado fue sanado en la siguiente semana. No. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén, amén. No tienen que pasar días ni años para que Dios haga el milagro. Dios puede hacer el milagro ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios puede hacer el milagro ya mismo. Así que vamos a orar y decirle: Señor, yo creo toda esa palabra que tú me has hablado, que el pastor ha predicado en estos 4 domingos. Yo lo creo. Dile: Señor, yo lo confieso, yo lo espero y yo lo recibo hoy en el nombre de Jesús.